Durante los primeros días del año 2024 se formó una tormenta de gran envergadura sobre los cielos de Tras la Sierra. Una enorme actividad eléctrica precedió a una intensidad de agua muy pocas veces vista, con vientos y ráfagas que desafiaron el desarrollo de los aleros y con una enorme cantidad de granizo cayendo en muy poquito tiempo. Todo esto impactó desde el oeste, una zona muy poco habitual para nuestro lugar, en los muros más altos, saltando las pinturas, rompiendo los revoques y lavando los muros. Somos Ani y Diego de Permacultura Naturalia y estamos en restauración. Bien, estoy acá frente al muro que vamos a estar trabajando en este video. Fíjate, ya estarás viendo que hay muchísimas cosas para resolver y para reparar. Estoy exactamente en el sector norte de la casa. La tormenta entró por este lado. Fíjate que incluso hay un árbol muy grande que está acá arriba que atajó todo lo que pudo, pero esta zona que no tiene el árbol es exactamente la zona norte. Y fíjate el desarrollo que tiene el alero, 1 metro desde el apoyo hasta lo que es la punta de la chapa, y tampoco bastó eso por la inclinación que traían las piedras y que atacaron sobre todo la parte baja de los muros. Por supuesto que siempre las tormentas con piedra entran de aquel sector, que es exactamente el opuesto a este que estamos mostrando. Y fíjate lo que hizo. Este muro y todas las partes altas de estos muros están hechas en barro, y las partes bajas y los faldeos sobre la cinguería están hechas con revoques a la cal, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer una transición con barro estabilizado para poder llegar a revoques de barro ahí arriba. Y por supuesto, las paredes más hacia el sur son completamente de cal, y te puedes dar cuenta que en esas solamente afectó lo que es la pintura. Se notan ahí todos los puntitos, todo el picado de las diferentes piedras que fueron dando, pero en el caso del barro, esas piedras empezaron a hacer este efecto, saltar la pintura, empezar a picar un poco el barro, y poco a poco, al humedecerse los revoques y el muro, se empezaron a debilitar, y con el impacto de las piedras empezaron a saltarse los diferentes pedacitos de revoque. Fíjate que a mí me entran los dedos, acá están todos los punteados de las piedras, están las piedras marcadas totalmente en lo que es el revoque. Eso siguió debilitando, fue lavando los muros, y por supuesto se empezaron a generar fisuras en lo que es el revoque, con lo cual este revoque no tiene una solución. No puedo reparar el revoque, sino que lo que vamos a tener que hacer es picar todo el muro hasta llegar a lo que sería la capa niveladora, y en algunos casos hasta el relleno, y aplicar un nuevo paramento. Quiero también contarles y agregarles el dato de que estos son revoques que tienen 12 años, ¿sí? Y es la primera vez en 12 años que tenemos este nivel de destrucción en uno de los muros. Bueno, ahí está Ani empezando a picar, y lo primero que vamos a hacer es sacar toda esta falda que habíamos hecho con revoque a la cal por sobre las cinguerías para hacer un tratamiento diferente, ¿sí? Así que vamos a sacar todo el faldeo de cal, y después vamos a ir subiendo para ir viendo hasta qué punto se han lastimado los revoques. Bueno, también vimos fisuras en lo que sería esta parte del revoque. Fíjate, acá está lo que es la capa niveladora, y este es el revoque de barro. Vimos que está fisurado, así que decidimos también sacar todo lo que es el primer revoque, o el revoque más bien grueso de esta zona. Así que vamos a picar absolutamente todo hasta liberar la cinguería completa. Por supuesto, ahora lo que hemos decidido es tapar completamente todo lo que es el rollizo estructural, así que vamos a mostrarte exactamente también cómo hacer eso. Hay otras decisiones que tomamos en su momento, como te contaba recién, que era dejar a la vista los rollizos, pero con el tiempo fíjate cómo se van agrietando, cómo se van abriendo, y por supuesto son puntos de posible entrada de agua. Así es que hemos tomado la decisión también de tapar los rollizos justamente por este tema. Fíjate que se hacen bastante permeables a la entrada de humedad, ¿sí? Con todas estas rajaduras, sobre todo con el encuentro de lo que es el rollizo con el revoque, y esto es un posible problema y una posible entrada de humedad. Bueno, a medida que van apareciendo, que vamos subiendo, van apareciendo algunas grietas más, alguna fisura. Esto en su momento se humedeció completamente, fue mucho el impacto de piedras, y por supuesto el paramento se vio muy afectado. Así que hemos definido picar hasta arriba,
Mientras tanto te cuento que estos muros están hechos en lo que es una quincha. Por supuesto, dentro de la pared está el entramado de cañas, en este caso de manera horizontal, es un doble entramado, y después se ha rellenado con una mezcla de barro y fibra. Así que tenemos el relleno, una capa niveladora, un revoque, que es lo que vamos a eliminar. Bien, ya terminamos de sacar todo lo que es el revoque fino en esta parte, y lo que vamos a empezar a hacer ahora es picar la zona adyacente a lo que son los palos estructurales, a fin de poder poner acá una malla que haga un puente entre este paramento y este paramento. Así que voy a picar todo lo que son los laterales de cada uno de los palos estructurales. Bueno, ya tengo este alambre tipo gallinero que nos va a ayudar a hacer el puente, por ejemplo, en los puntos donde vamos a saltar del barro a lo que es la sobrecinguería, después los puentes por sobre la estructura y todos aquellos lugares que tengan un trabajo diferente de materiales. Por supuesto, la madera trabaja muy diferente al barro, entonces para evitar fisuras y evitar que el barro se despegue de lo que sería la zona de la columna, vamos a trabajar con esta malla, este entramado tipo gallinero. Podés usar cualquier tipo de malla que tenga un suficiente espacio para que pase el material. Siempre la malla va a tener que quedar en el medio de ese paramento de barro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, mientras tanto voy a ir con Ani cortando todo lo que son los diferentes paños y vamos a empezar a clavar y te vamos mostrando ese proceso de puente. Bueno, ahí terminamos de cortar el pedacito de alambre de gallinero que vamos a estar usando. Lo que voy a hacer yo es, en lo que sería el centro del palo, voy a hacer un pliegue. O lo voy a, más bien, abollar un poquito, como si fuese toda una línea que se corresponde con el centro. Siempre haciendo un pliegue como una cresta hacia afuera. ¿Ves que voy doblando? Y le hago esa crestita. Y lo que voy a hacer ahora es dar vuelta y esa cresta la voy a dejar hacia el palo. Entonces de esta manera se genera una separación entre lo que es el alambre y el palo, a fin de que entre barro después ahí atrás y yo pueda cubrirlo. Es importante que no te quede el alambre pegado y rellenes, porque de esa manera no va a servir para nada. Recordá que el alambre tiene que ser parte del paramento que voy a agregar por sobre el palo. Así que una vez que hicimos eso, vamos a clavar para fijarlo y listo. Bueno, acabo de fijar con clavos cada unos 20 centímetros más o menos, clavitos de cada lado, a fin de fijar lo que es la malla. Ahora lo que voy a hacer es, los extremos los voy a doblar hacia adentro, y ese doblez también me va a hacer esta doble malla que va a darle un poco de separación a lo que es el paramento posterior, ¿sí? Así que voy a hacer todo ese doblez de ambos lados.
Bueno, fíjate cómo ha quedado todo lo que es el rollizo totalmente tapado con esta malla metálica, y fíjate que está doblada hacia adentro como te mostraba recién, a fin de que le haga un poquito de cuerpo atrás y siempre quede aire detrás del elemento que querés revocar y el paramento en sí, ¿eh? Esa sería la tarea que hay que hacer para lograr un buen puente de conexión entre dos paramentos de barro por sobre una estructura de madera. Bueno, acabamos de terminar de hacer todos los puentes, en este caso de malla metálica. Ya están todos los palos salvados, están picados al costadito, ya está todo en orden. Fíjate que también hicimos toda la parte del faldeo de la cinguería. Así que bueno, vamos a comenzar ya a preparar lo que sería el material para el primer paramento. Bien, ya tengo todos los materiales listos para el mortero, para hacer lo que sería el primer paramento. En este caso vamos a trabajar con tierra arcillosa, ya la estuve zarandeando, esto es lo que sobró, y acá tengo arena gruesa. Fíjate que es una arena bastante gruesita, porque el paramento que voy a hacer ahora, el primer relleno que le voy a hacer al muro, va a tener aproximadamente 1,5 centímetros de espesor. También tengo cal y por allá tengo paja picada. Así que ahora te voy a ir dejando por acá arriba en algún lado el listado de materiales y las cantidades, y voy a empezar a armar ya el mortero, en este caso en una máquina. Bueno, ya tengo el material listo, fíjate la consistencia que tiene, fíjate que tiene una buena presencia de paja. Lo que yo hice fue hacer un mortero que esté estabilizado con cal, debido a que siempre hay que considerar a los muros de barro como muros semiduros, ¿sí? Entonces, para pasar a la cal, que es un material duro, tengo que generar una especie de transición. Entonces ya en este revoque grueso que lo voy a hacer ahora y en el relleno de los palos, lo que voy a hacer es agregarle un porcentaje de cal. En este caso yo le agregué el 10% para ya empezar a asimilar ese mortero a lo que va a ser después el mortero definitivo de cierre de este muro. Siempre que trabajemos en muros de barro es importante entender que el muro va a restarle bastante cantidad de humedad al mortero, entonces tiene que hidratarse, lo tengo que hidratar de a poco. Yo voy a empezar a trabajar con los puentes, como dije recién, pero voy a ir mojando también los muros a fin de que se vayan humedeciendo. Pues si yo le quiero agregar todo el agua que necesito junta, una vez que se satura, chorrea y no termina de penetrar. Entonces le voy a ir agregando agua continuamente para que vaya tomando esa humedad necesaria. Siempre lo ideal es empezar a hidratarla desde 1 o 2 horas antes. Bueno, ya venimos trabajando con lo que son los rellenos de los puentes en los rollizos, y ahora lo que vamos a hacer es hacer los rellenos en los parches de mampostería. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En los lugares donde tenía revoque de cal, le empecé a hacer un trabajo de mordiente, simplemente para hacerle ahora un pequeño relleno y nivelar un poco con los rollizos, a fin de que después se seque y ya tener listo todo el paramento completo para hacer los revoques que siguen. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ya mojé
y le voy a agregar apenas una capita como para emparejar toda esta superficie. El tema es que la cal lo que va a hacer es repeler un poco el agarre que yo le propongo con la nueva capa. Entonces lo que hice fue picarlo para hacerle ahora una capita bien fina del mismo material y que quede todo parejo con la misma superficie. Bueno, perfecto. Acabamos de terminar con Ani de agregar esta capa, que es una especie de capa niveladora. Lo que hice fue simplemente dejar una superficie única con una misma mezcla, con un mismo tipo de mortero, a fin de mañana ya comenzar a aplicar lo que sería el revoque grueso, capa niveladora en algún lado. Por supuesto que como originalmente no estaba contemplado que los palos estuviesen embutidos en el muro, están un poquito más afuera, así que seguramente el revoque va a quedar un poco ondulado en esa zona, pero lo que vamos a hacer mañana es comenzar a hacer el relleno principal en cada uno de estos paños a fin de tratar de unificar lo más posible la superficie. Bien, ya estamos con esta primera aplicación totalmente seca. Finalmente pasó una semana, no solamente 1 o 2 días como habíamos previsto inicialmente. Tuvimos muchísimo viento y además tuve algún inconveniente de salud, lo que no nos permitió grabar. Pero ya estamos listos, ya secó totalmente, así que lo que vamos a hacer ahora es limpiar este primer paramento que aplicamos, que tuvo la intención de ser una capa niveladora y una capa que nos permita uniformar los diferentes componentes que había en los sectores de la pared. Así que ya tenemos una superficie totalmente idéntica en toda la pared. Lo que voy a hacer ahora es ir limpiando todas estas irregularidades que nos fueron quedando del primer relleno, a fin de dejar una superficie un poco más lisa que nos permita aplicar lo que sería ahora el revoque grueso. Bueno, como viste, acabo de mojar bien todo el paramento anterior. Fíjate que lo mojé con manguera, lo mojé una vez, lo mojé 2 veces hasta que saturó y ahí dejé de mojar. De todas maneras, antes de aplicar en cada pedacito de muro, voy a estar mojando con la botella. La mezcla que tenemos ahora para el revoque grueso es una parte de arena fina, una parte de tierra arcillosa tamizada y media parte de cal. O sea que subí un 10% más lo que era la cal anterior, la que usé en el paramento previo. Entonces voy endureciendo hacia afuera, que es donde quiero terminar con un revoque exclusivamente a la cal. Voy a aplicar con llana, voy a aplicar directamente sobre el muro. Recordemos que el muro es algo irregular, así que voy a ir con la llana tratando de copiar esas situaciones y después vamos a emparejar sobre el final.
Bueno, acá mientras Sani está terminando de hacer todo lo que son bordes, le estamos dejando los bordecitos a ella con el cucharín en todo lo que son aberturas, cinguerías y esquinas. Yo vengo trabajando acá con la aplicación del revoque grueso y quiero que veas, fíjate bien el espesor, no tiene más de unos 8 milímetros aproximadamente, 1 centímetro en alguno que otro caso, y venimos tratando de matar la irregularidad que ya traía por los palos anteriores, así que venimos en esa situación de relleno. Nos queda este pedacito. Bueno, acabamos de terminar lo que sería ya la aplicación del revoque grueso. Fíjate, quedó muy bien ahí, copiamos bien todos los bordes, quedó bastante bien el plano, pudimos mejorar bastante el plano de la pared. Terminamos con la primera parte de la falda y lo que voy a hacer ahora es pasarle un fratacho, debido a que cuando uno trabaja con llana de metal, tiende a quedar un poquito liso en algunos lugares, entonces con un pequeño fratachito de madera voy a ir tratando de dejarlo más rugoso a fin de que mejore la adherencia en la capa final del revoque fino, que va a ser exclusivamente a la cal. Con el fratacho lo que voy haciendo es emparejar un poco la superficie y a la vez dejar esta rugosidad que vamos a necesitar para que agarre ya el revoque fino definitivo. Bueno, y ahora con un fratacho de fieltro lo que voy a hacer es terminar de emparejar algunas salientes y demás, los lugares sobre todo donde quedó con un poquito más de depresión, y terminar de dejarla rugosa a fin de que agarre mejor el revoque fino. Bueno, dejamos secar, vamos a dejar que tire y después preparamos ya lo que sería la última mano. Fíjate que quedó la falda bien prolijita ya, lista para recibir el revoque fino de terminación. Bueno, perfecto. Ya pasó un día desde que terminamos de hacer lo que sería el revoque grueso. Fíjate que todavía queda un poquito de humedad. De todas maneras, yo ya estoy para aplicar el revoque fino. Así que vamos a comenzar con ese proceso. Lo primero que voy a hacer es fijarme si quedó algo de paja hacia afuera, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Y cortarla, sacarla para que no moleste ahora en la aplicación. Voy a hacer todo ese recorrido en el muro y ya vamos a empezar a mojar y aplicar lo que sería el revoque fino, que ahora te voy a mostrar cómo es esa formulación. Ya tengo todos los materiales listos para hacer lo que sería el revoque fino. En este caso, la mezcla que elegí va a ser una parte de cal en pasta y una parte de arena fina, ya zarandeada, bien finita, con nada de grueso, ninguna piedra, ningún pedacito de tronco, tiene que estar bien limpita. Y lo que vamos a hacer es una capa que no va a superar entre los 3 y los 4 milímetros como mucho. Y la vamos a estar aplicando con llana metálica. Así que elegí hacerlo acá en la carretilla porque voy a volcar el material acá, lo voy a mezclar a pala y después voy a terminar con la mezcladora. Así que vamos a preparar eso y te cuento. Matecito de nuestros amigos de Aguaré.
mientras estamos preparando acá la mezcla. Bueno, la mezcla ya está lista, fíjate la consistencia que quedó. Yo le di un poquito más de humedad de lo necesario, debido a que ahora hasta que subimos, empezamos a trabajar, está haciendo mucho calor, así que le di un poquito más de humedad para que no tome tanto en los baldes. Pero debería ser una mezcla que a vos te resulte fácil pasarla con una llana metálica en este caso, ¿sí? Muy rico. Bien, ahí terminamos ya de limpiar. Quería mostrarte el detalle de cómo ha quedado esta falda, con el entramado metálico abajo y el relleno de base de lo que fue el primer mortero que preparamos y después ya de lo que sería el revoque grueso. Así que quedó totalmente sólido y ahora encima viene el otro revoque fino. Así que ya tengo todo listo, vamos a empezar a aplicar. Bueno, ahí vengo aplicando ya lo que es el revoque fino. Fíjate que es bien finita la capa, no tiene más de 3 milímetros. Por supuesto, esto en cuanto toma contacto con la pared se expande tanto, tiene mucho contacto con el aire y empieza a secarse rápidamente. Así que hay que ir trabajándolo medio rápido. Fíjate que acá ya tiró bastante. Esto no te preocupes porque después se empareja con fratacho de fieltro. Y lo que voy a hacer primero es todo lo que son las partes más grandes, mientras Ani va a ir haciendo todo lo que es la faldita acá abajo, la pollera y todos los bordes, tanto de lo que sería el techo allá arriba y todo lo que es la parte lateral de la ventanita. Así que bueno, vamos con eso y por supuesto vamos mojando a medida que vamos avanzando. Ya estamos listos para fratachar, fíjate que secó completamente ya al tacto, incluso si vos le pasás la mano vas a ver que se desgrana, así que está perfecto para fratacharse ahora. Antes que esto te quiero contar algunas consideraciones. Yo elegí en este caso una parte de cal y una parte de arena porque da un revoque bastante más duro, por eso fui trabajando con los diferentes paramentos, estabilizando con cal a fin de ir endureciendo hacia afuera lo que serían las diferentes capas. Así que ahora voy a fratachar para emparejar bien todas aquellas rebarbas que hayan quedado, la unión de cuchareadas o unión de llanas. Y es muy importante que quede lo más parejo posible. O sea, con esto lo que tratamos de hacer es de dejar una cobertura que tenga más o menos la misma cantidad de espesor en toda su extensión. Así que voy a tratar de ir llevándolo con el fratacho, en este caso de espuma, bien mojadito, y lo voy a ir emparejando. De esta manera, el material que está sobrante en algún lado va a pasar a las depresiones y las depresiones se van a ir llenando. Entonces voy de esta manera nivelando lo que sería la capa.
Bien, ahí fíjense, ya esta parte está toda completamente fratachada. Fíjate cómo quedan los bordes. Y mirá la diferencia entre la pared ya fratachada y la que está solamente cargada sin fratacho todavía. Bueno, ya terminamos la restauración de esta pared con el revoque fino. Y recordad que es muy importante la tapa de pinturas en cualquier revoque a la cal y en cualquier revoque de tierra. La pintura tiene una función fundamental de protección que podés ver o repasar en cualquiera de nuestros videos de pinturas. Así que, bueno, queremos invitarte a que dejes comentarios debajo de este video con la frase Más restauraciones. Así podemos seguir compartiéndote restauraciones de techos, de muros, de revoques. Se vienen un montón de cosas interesantes. No te pierdas nada. Activa la campanita. Dejanos tu comentario. Compartí. Nos vemos. En el próximo video. Chau.